Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí para nuestra entrevista central del día de hoy, con el que vamos a conversar una autoridad en tema de defensa de los trabajadores, y a propósito de reuniones que sí han tenido en los últimos días. Nos acompaña el señor Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, quien está con nosotros, un amigo de este espacio y que viene a actualizarnos cada cierto tiempo de cómo van esas conversaciones. Don Pepe, buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días, Luis. Bueno, cuando usted nos quería, venía más a menudo, pero hoy es precisa su intervención aquí. Es urgente. Usted sabe que permanentemente estamos dándole seguimiento, permanentemente. Siempre seguimos lo que ustedes dicen, en todos los espacios donde estén, y cualquier otro. Muchas gracias. Antes de entrar en detalle, don Pepe, ¿en qué vamos? ¿En qué va la clase trabajadora, la clase sindical en la República Dominicana? ¿En qué punto está? Usted sabe que se ha dado un acontecimiento que extrañamente, de gente que uno espera un comportamiento más o menos moderado, que guarde la forma, ocurre que está pasando todo lo contrario. Los empresarios están en este momento revelados, como cualquier sindicato por ahí, cualquier comité de lucha popular, diciendo que ellos no van a acatar la resolución que se tomó en el Comité Nacional de Salario el día 31 del mes de marzo. Una resolución que se tomó con la votación favorable de 2 de 3 sectores. Pero no favorable de 2 o 3 sectores porque se impuso, por ejemplo, la posición de uno, no, sino porque se aceptó de parte nuestra una posición intermedia que planteó la parte gubernamental en la discusión. ¿Qué dice esa resolución para ilustrar a la teleaudiencia? Es importante, ¿verdad? Estamos situados en la discusión, los empresarios dicen que ellos tienen como propuesta de aumento a los salarios mínimos en discusión un 15%. Eso es lo que los empresarios han dicho, que es su suma final, su porcentaje final, tope, exactamente. Llegan hasta ahí. Bueno, nosotros entonces decimos, bueno, entonces nosotros vamos a bajar de 30 a 25. Ese es el modo de tú negociar, acercando, ¿verdad? Entonces, el gobierno, los delegados gubernamentales dicen, bueno, en virtud de que hay un tranque, ustedes no se ponen de acuerdo, nosotros vamos a plantear lo intermedio y proponemos un 20%. Nosotros entonces lo que hicimos fue, como movimiento sindical, votar por el 20% y decir, aceptamos el 20%. Los empresarios entonces cogen, Víctor y Luis, se paran y dicen, no, nosotros no aceptamos eso, y ni lo acatamos, ni lo aceptamos, ni lo vamos a cumplir. Okay. Pero una preguntita ahí mismo, para seguir en contexto. Ese fue el escenario que se dio el pasado viernes. Ese fue el escenario que se dio. Para seguir en contexto a la pregunta de Víctor, ¿qué dice la ley? ¿Qué manda? Que si una resolución sale de ahí con 2 de las 3 partes, hay que ponerle en ejecución. ¿Cuál es la realidad? Porque importante, Luis, porque en el año 2015, mayo del año 2015, 20 de mayo, la historia se escribió al revés a lo que pasó ahora. Es decir, hubo un tranque igual. Entonces, el sector gubernamental y el sector empresarial se pusieron de acuerdo y votaron contra una propuesta nuestra. Ellos se unificaron y propusieron un 14%. Entonces, comenzaron, lo votaron, nosotros mantuvimos nuestra propuesta de 25% y sencillamente no nos quedó más alternativa que, pese a nuestra inconformidad, acatar la propuesta de 14% que se aprobó. Eso fue lo único que nos quedó. No se nos ocurrió apelar ni a tribunal, no. Sencillamente nos vimos en la obligación de cumplir. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando en ese comité, por tradición, 2 de los sectores votan a favor de una resolución, ya eso es tarifa. ¿Me entiendes? Claro, un sector, como en este caso el sector empresarial, como lo pudo haber hecho el sector sindical en aquel momento, en el 2015, tiene derecho a apelar al superior jerárquico del comité, que en este caso es el ministro de Trabajo, José Ramón Fadul. Ellos han hecho eso, hicieron eso inmediatamente, apelaron. Wow. Ahora, hay que entenderlo, ¿verdad?
por tradición, históricamente, ningún ministro, antes secretario de Trabajo, ¿verdad?, cuando se llamaban así, ha echado hacia atrás una resolución que se haya tomado desde el Comité Nacional de Salarios. Sería desautorizar su propio espacio. Es lógico, porque es un organismo adscrito. Acuérdense que Monchi es sui generis. Pero Monchi, inclusive públicamente, ustedes vieron, se mostró favorable siempre al aumento, ¿verdad? Claro. Y lo declaró en reiteradas ocasiones, lo dijo públicamente, inclusive, que él entendía que había que mejorar las condiciones, etcétera. Entonces, nosotros creemos que el secretario de Trabajo, el ministro, no va, ¿cómo se llama?, a desmentirse a sí mismo, desconociendo una tarifa que se aprobó y que fue una propuesta, hay que decirlo así, de la parte gubernamental, Lo que te puede indicar que fue un consenso Don con él. Pepe, cuando uno le escucha hablar a ustedes de estos por cientos, que dice, bueno, la parte sindical tenía una propuesta de un 30, el empresariado de un 15, cuando ve de un 15 ustedes bajan a un 25, un 20. ¿Cuál es el criterio que hay ahí detrás para decir lo que se necesita en temas salariales es un X%? No tiene que ver con un tema de cuál fue la inflación que hubo en el país en el año posterior para poder decir, mira, de acuerdo a cómo está la situación, lo que amerita es un mínimo, un tanto por ciento de aumento salarial. Mire, ¿Cuál es el criterio? Es importante decir que se toman en cuenta dos criterios, ¿verdad que sí? Generalmente el índice de precio al consumidor en el país es bajo, o sea, la tasa de inflación baja. Por ejemplo, ahora te dice, bueno, la tasa de inflación fue en esa trayectoria de 4.5, ¿entiendes? Lo que oficialmente se dice. Eso es lo oficial. Pero cuando usted se va a la canasta que el Banco que el Banco Central diseña, el Banco Central dice, la canasta promedio de bienes y servicios es de 28.800 pesos. Eso es lo que le dice, ¿verdad? Entonces, cuando plantea eso, y usted lo compara, ¿verdad?, con lo mínimo existente, usted se da cuenta, por ejemplo, que el salario mínimo mayor era, en ese momento, 12.800 pesos. Lo que quiere decir que estaba a menos de la mitad de esa canasta familiar de bienes y servicios. De bienes y servicios. Si nosotros hubiésemos aceptado, por ejemplo, la propuesta empresarial, ellos planteaban en un momento determinado solo 9%. Eso quiere decir que el mínimo podía llegar alrededor de unos 13.000 pesos. Con 13.000 pesos, por supuesto, la canasta familiar se quedaba todavía por debajo, a promedio, muy por debajo, a menos de la mitad de poder adquisitivo del salario. Por tanto, siempre hay en debate dos criterios para abordar el tema de cuál debe ser el tipo de aumento. ¿Debe obedecer a la canasta? ¿Debe obedecer al índice de precios al consumidor? Muchos técnicos dicen, ¿verdad?, del Banco Central. Mira, lo que pasa es que... El famoso quintil, ¿no? Exacto, que hay 5 quintiles y el quintil 1, 2, 3 son los quintiles, ¿verdad?, donde están ubicados la mayoría de trabajadores. Entonces, por ejemplo, el quintil 1, que es donde hay una gran cantidad... Están 20.000 pesos. Ese quintil 1, por ejemplo, ¿verdad?, te dicen su canasta, por ejemplo, la que le corresponde a ese quintil, vamos a suponer 20.000 pesos. Es por ahí que anda. Es por ahí que anda. Entonces te dicen, ese quintil de todo modo está imposibilitado de adquirir 54 artículos. Oye, entonces te señalan los artículos, Víctor, y te lo dicen. Pero cuando tú ves los artículos, lo ves, tú te das cuenta que son artículos, no cualquier artículo, no es un artículo de lujo. ¿No son artículos básicos. No es un vehículo, no es una corbata, no, son artículos también básicos que la gente necesita para vivir, para su vida cotidiana. Entonces, tú oyes a los empresarios hablando tanto, y como que el mundo se está acabando, etcétera, etcétera, y amenazando, y tú te pones a ver qué es lo que significa, por ejemplo, el aumento. Y el mínimo más alto, señores, lo que va a llegar es a 15.400 pesos. Don Pepe, ahí mismo iba mi pregunta. ¿Por qué la disparidad? A veces aquí nos preguntamos que hay 5 salarios mínimos. ¿Qué criterios se usan para usted adjudicar un salario mínimo? ¿Por qué tanto salario mínimo? Y no decir, bueno, mira, vamos a sentarnos a negociar para que el salario mínimo sea X. ¿Cuál es el criterio que se utiliza para la asignación y la definición de los diferentes salarios mínimos y cuántos son? Eso es importante, Luis, porque la gente se confunde y cree que este mínimo lo abarca todo, y no es así. Por ejemplo, este mínimo abarca gran empresa, mediana empresa, pequeña empresa,
guardianes privados y trabajo de campo. Pero hay, por ejemplo, el mínimo de zona franca que se discute aparte, el del sector hotelería que se discute aparte, el del sector azucarero, o sea, cañero. Que se discute aparte, y el de construcción que se discute por tarifa. Hay tarifas de los plomeros, de los varilleros, de los carpinteros, etcétera. Según oficio, hay tarifa en la construcción. Por eso los mínimos totales en la República Dominicana son 14 mínimos diferentes. Ese fue un aspecto que se fue rompiendo a medida que los gobiernos, para decirlo así, fueron dándole tratos especiales a determinados estamentos y sectores, diciendo, por ejemplo, para yo desarrollar el sector turístico y estimularlo, le tengo que poner un mínimo menor. Para yo desarrollar el sector azucarero, uno menor. Bueno, quiero estimular la zona franca, le pongo un mínimo menor. Es una contradicción grande, inclusive, porque ocurre que muchas de esas empresas que están categorizadas como y favorecidas como para pagar mínimos menores, pueden estar en mejores condiciones que otras que pagan mínimos superiores, ¿entiendes? Pero es un asunto de trayectoria que se ha hecho así y ya se ha hecho como una especie de uso y costumbre y se ha quedado de este modo, aunque no debe ser así. ¿Y cómo ahí mismo, porque estamos hablando nada más de salario, estamos hablando de quintín, pero un empleado tiene necesidades básicas como salud, como educación, como seguro médico? ¿Cómo va la parte de la responsabilidad del empleador con ingresar sus empleados en la seguridad social? Porque sabemos, don Pepe, que hace unos años aquí se condonó una deuda que tenían los empresarios porque Víctor era mi empleado, yo le quitaba lo de la seguridad social, pero yo no lo reportaba. Entonces, ¿cómo se ha ido mejorando en eso? ¿Se ha ido avanzando? ¿Por dónde anda eso? Más que evasión, en este momento, hay elusión. Y es decir, Luis Miñoso, que es el patrón de Víctor, por ejemplo. Es al revés, pero póngalo así, que eso me ayuda. Decir, mira, Pepe, aunque tú ganas 20, yo te voy a declarar con 10. ¿Tú ves? ¿Y eso se usa, don Pepe? Para pagar, sí, para pagar menos en el sistema. ¿Tú ves? Yo me siento contento, porque digo, bueno, como tú lo vas a recibir limpio, voy a pagar menos, entonces a mí también me van a descontar menos. Yo no estoy pensando que cuando tenga la edad de retiro, ¿me entiendes? Ocurre que mi pensión va a ser menor. Yo estoy pensando en el momento, ¿verdad? En lo inmediato. Como estoy urgido por necesidades. Pero si ese salario no da, eso es mejor, entonces. Claro, entonces estoy pensando, bueno, a mí me conviene, ¿entiendes lo que? Y es verdad, transitoriamente sí, pero a la larga me perjudica, tú ves. Entonces, más que evadir, se da el eludir la responsabilidad, que es peor a veces que la evasión. ¿Sabes por qué? Porque el que evade no va a buscar servicio. Víctor y Luis, no va a buscar servicio porque sencillamente evade. No va a buscar servicio porque no tiene cómo entrar, ¿me entiendes? Ahora, el que elude va a buscar los mismos servicios que el que paga bien. Reportando menos. ¿Me entiendes? Y reportando menos, ¿me entiendes? Pero tiene los mismos derechos, ¿me entiendes? Entonces, por eso, una de las luchas fundamentales del sistema de seguridad social es evitar el tema de la elusión. ¿Y cómo puede lograrse eso? ¿De qué mecanismo puede existir? Lo que se ha tratado es como de cruzar el tema de las nóminas, ¿entiendes? De las empresas con la tesorería del sistema de seguridad social, dirección de impuestos, cruzarla. Hay muchas prácticas de que sacar un cheque por un monto X más alto y tú darle esa diferencia en efectivo a la persona. Y eso se hace. Pero Luis, en empresa hermano Luis se hace. Es que yo soy muy sano, en sobrecito amarillo de eso de Manila. Pero de que en la Kennedy, me ponen por aquí, de que en la Kennedy hay grandes empresas que hacen eso. ¿Usted tiene conocimiento? Con lo que Luis sabe en este país, con lo que Luis sabe. Luis sabe cosas en este país. Oiga, lo voy preguntándome eso. Don Pepe, pero eso se tiene que reflejar en la cobertura. Eso que Víctor denuncia, que es muy grave, que me está enterando. Vino de Mao a dar primicia de que en sobrecito hasta blanco, le cambiaste el color porque Leonel dijo que eran amarillos. Sí. Porque Luis, es que la persona te lo hace inclusive, y date cuenta que ese señor que tiene eso, es un joven todavía, tú ves, es un trabajador joven, todavía él no está enfermo, no es una persona que está pensando en retiro, él todavía está en plena, ¿te entiendes? En plena juventud, en pleno auge. Yo cuánto y entiende que no necesita. Que no se le afecta. Don Pepe, ahí, para seguir en contexto, es verdad, y usted mismo admite que, bueno, momentáneamente es un palo para el que está cobrando su dinero. Ahora,
La verdad, don Pepe, que los salarios no dan para usted retirarse dignamente. Cuando usted toma el salario que hay aquí, ¿verdad? Y la ley de seguridad social que tenemos, sobre todo la de pensiones, no le da a la mayoría de los empleados. Entonces, no es por ahí que hay que trabajar. ¿Cuál es la propuesta de ustedes para reformar esa ley de pensiones? Hay una propuesta gubernamental en discusión en este momento. En este momento, el gobierno nos convocó inclusive el 20 de febrero a Palacio Nacional, a todos los sectores. Y después de pasar el primer periodo de este gobierno, que no se atrevió a hacerlo. En el segundo, por lo menos en este segundo, ¿verdad? Ya ha convocado y ha presentado un proyecto. En ese proyecto hay un planteamiento de reforma al sistema de pensiones, al sistema de salud y a lo que es la ley como está estructurada completa. Nosotros pensamos que si nos empleamos a fondo, podremos sacar una reforma que convierte esta ley en una ley más humana, menos apegada sencillamente a mantener la ganancia de sectores de poder dentro del campo de la salud y financiero. Pero es un proceso que hay que trabajarlo y hay que decirlo. El gobierno tiene que tener la disposición, porque en esa reunión de Palacio, aquello parecía, Luis, una especie de Torre de Babel. Todo el mundo tenía una posición distinta. Ajá. Ahí no había... Pero mientras tanto el 30% se lo siguen llevando las AFP. ¿Por qué? Porque lo que quieren es impedir la modificación. Es una especie de boicot a la posibilidad. Pero no es a Palacio que ustedes deben de ir. Y en el Congreso Nacional, que solamente el diputado Cabrera es que ha salido al frente a eso. Lo que pasa es que de Palacio va la propuesta hacia el escenario de la Cámara de Diputados. O sea, del Ejecutivo va al Congreso. Del Ejecutivo. Ahí, como usted dice, tenemos Congreso. Solo José ha salido. Los diputados, senadores, como usted sabe. Pero eso no es una atribución del gobierno. Para eso tenemos un Congreso ahí. Uno se encuentra ahí con muchísima gente que siempre evade la responsabilidad que tiene como... Es verdad, don Pepe, que ellos han financiado campañas y por eso es que eso no se conoce. ¿Usted tiene conocimiento de eso? Mire, esa gente financia de todo. Esa gente financia de todo, lo que evite que sus intereses sean afectados. Eso es así. Todo el mundo sabe además que esa ley, la 8701, por ejemplo, y una de las cosas que yo les reclamo a los gobiernos del PLD, 9701. No era la ley del PLD, la 8701 no era esa ley, era otra ley. ¿Y qué pasó? Y en una transacción, que se hizo aquella vez cuando el Senado estaba... ¿Te acuerdas cuando Albuquerque presidía el Senado? Que la mayoría era del PRD. La mayoría era del PRD. El PLD tenía un proyecto desde el Ejecutivo, por presión de los sectores de poder, ¿entiendes? No lo sometió, ni lo defendió. Y permitió que desde el Senado, con Ramón Albuquerque a la cabeza, se hiciera uno totalmente distinto, que es lo que ha dado como resultado esta ley que tenemos, la 8701. Entonces, es una de las situaciones que yo digo que el PLD fue inconsecuente, ¿verdad? Pero usted ha apoyado al PLD políticamente, usted no ha planteado esos cambios, don Pepe. En todos los escenarios en que he estado con ellos, incluido con los presidentes, con los dos que hemos tenido, reclamado, ¿verdad? ¿Quiénes son los que fueron la actitud poco responsables que tuvieron en un momento determinado. Víctor tiró una bomba ahí calladito. Pero... Sí, y diciéndole que tienen la obligación de reivindicar aquello que pasó. ¿Qué espero yo? Que en este planteamiento ahora sean capaces de defender aquello que no hicieron en el momento en que debieron hacerlo. Usted sí tiene esperanza, don Pepe. En el próximo gobierno de Danilo, por ejemplo. En este que estamos. No, en el próximo, ¿usted cree que eso se haga? No, en este lo tiene que hacer. Don Pepe, eso es una lucha. Ahora. Eso es una lucha más a largo plazo. Está más reciente y como que mucho más encaminado luego del proceso del viernes pasado. ¿Qué entiende usted que es el próximo paso? Bueno, ya ahora... Un poco retornando a la discusión del tema. Ya ahora ellos han elevado sus recursos jerárquicos. El ministro de Trabajo tiene 15 días para responder. Ok, ese es el procedimiento. Inmediatamente el ministro devuelve la tarifa y la devuelve haciéndola pública en un periódico de circulación nacional. La tarifa es inapelable. Es inapelable. ¿Y usted cree, y su esperanza es por haber venido esa propuesta por parte del propio gobierno, de que esa publicación, usted espera ver una publicación en un periódico ratificando el 20%? Por lo que declaró Monchi Fadul, ¿verdad? En plena discusión. Y por Danilo dijo que no iba. Y por la votación,
¿entiendes? Por la votación que se hizo ahí, donde hubo una propuesta. La reelección. Él dice que Monchi dijo eso, Danilo dijo que no iba y después dijo que sí. Entonces, haga cuidado. Pero en salario no. Después de esa propuesta, no puede echar para atrás. Porque es una propuesta pública, además que por tradición nunca se ha hecho eso. Nunca se ha revisado una aprobación del Comité Nacional de Salario. Don Pepe, acuérdese que este gobierno tiene un eslogan, lo que nunca se ha hecho. No, pero en este caso no. ¿Eh? No, en este caso no usted luce, se me ríe como asustado, pero yo creo que usted no está muy seguro de que eso se promulgue. Tiene que cumplirlo. Nosotros estamos seguros que va a cumplirlo. O sea que digamos que para 21 o 24 de abril, mirando el calendario, en 15 días, es el tiempo para hacer esa publicación. Tiempo, ¿Puede hacerlo antes? Lo puede hacer antes, lo puede hacer inmediatamente. Le des el regalo de Semana Santa a la gente, no lo Pepe, ¿qué ustedes han hecho, ya saliéndonos un poquito de lo de salario? En la última visita suya aquí, le cuestionamos sobre los abogados usureros, abusadores y ladrones que hay ahí abajo en el Ministerio de Trabajo, que cuando un empleado X, por la ignorancia cualquiera, va, lo abordan y le quitan hasta el 70% de sus prestaciones. ¿Qué se ha logrado avanzar en ese sentido? Bueno, eso está en discusión porque esa es parte de la reforma de la parte procesal del código que quedó trunca, acuérdese, por aquella posición de los empresarios de eliminar la cesantía. Dijimos, excluyamos el tema cesantía de esa discusión, centrémonos en la parte procesal para crear un sistema que no judicialice todos los casos, de manera que evitemos que esa parte de gente que de oficina de abogados opera así, no tenga posibilidad. Eso es vandalismo, don Pepe. Exactamente. No tenga, te bloquean todo. Exactamente, posibilidad de intervenir. Entonces, en ese sentido, está pendiente retomar esa situación que ahora que llegó este señor Pedro Brache al CONE, de las cosas que dijimos que íbamos a retomar, era la discusión de ese aspecto procesal del Código Laboral, a fin de evitar esta gente que hacen demanda temeraria, embargo temerario, en la calle, sentencia falsa, etcétera, etcétera. Porque nosotros, eso como ustedes saben, no nos interesa. Claro. Esto es lo que crea intranquilidad y nosotros lo que nos interesa es que la gente tenga trabajo y labore. ¿Cómo se siente la Confederación con FADUL? En su anterior visita, usted, pues el diálogo estaba roto, ese comité no se estaba convocando. Ahora, en esta entrevista, en el día de hoy, pues sí se han reunido, hay una propuesta. ¿Se sienten que han avanzado teniendo a FADUL en el Ministerio de Trabajo? Mucho mejor que anterior, que con la ministra anterior, porque él está más dando muestra, ¿verdad?, de diligencia en el aspecto de resolver aspectos que tienen que ver con la, diríamos nosotros, con la relación obrero-patronal, como se dice. O sea, él tiene más actitudes de compromiso con eso. Y pensamos nosotros que por ello, para el movimiento sindical, está dando un mejor resultado. Lo prueba esto, de la aprobación del Comité Nacional de Salario. Lo único que queremos es que no ocurra lo que Miñoso a veces, dice que podría, que no ocurra eso, sino que mantenga la posición, porque si, por ejemplo, se le ocurre revocar esa resolución tomada por el Comité, paralizan el país. Claro está, ahí la situación se pone en un nivel que obliga a una paralización. ¿Por qué no hemos visto a don Pepe y a su confederación luchar por el derecho al sindicato en las instituciones públicas? Lo que pasa es que en las instituciones públicas solo hay derecho a crear asociaciones. Porque claro, desde que Balaguer desbarató Citracode. Exacto, los sindicatos lo rige el Código Laboral. Entonces, a las asociaciones lo rige la ley de servicio civil y carrera administrativa. Entonces, lo que se pueden crear son asociaciones que son top PLDistas. No tienen facultad para discutir convenios, etcétera, etcétera. ¿Y por qué ustedes no luchan por los salarios de los empleados públicos, don Pepe? Lo hemos visto tímido ahí. Hay un planteamiento del tema de los servidores públicos y de los pensionados y jubilados sobre todo, porque los jubilados y pensionados, usted sabe que la pensión está en 5.117 pesos. Es un asunto que se ha insistido bastante sobre el gobierno en la necesidad de revisar el tema de las pensiones. Ahora que se hizo esto a nivel de salario mínimo en el sector privado, lo que uno espera es que el gobierno entonces complete la acción tomando
un ejemplo desde el sector gubernamental y subiendo los mínimos en el sector público y las pensiones mínimas en República Dominicana. ¿Pudiera, don Pepe Simonchi, yo no quiero que sea así, pero usted sabe que la política es política, si Monchi echa para atrás esa decisión, ¿pudiera usted no estar apoyando a Danilo Medina para el 20 y su confederación? Bueno, si se echa para atrás eso, no es solamente no apoyarlo, sino que nos veríamos obligados a confrontarlo de una manera mucho más frontal, ¿verdad? Mucho más frontal. ¿Cómo? Que a cualquier gobierno. Eso es así. ¿Cómo sería eso? Bueno, retornar a la calle, a la movilización, a las acciones. En este país, Luis, hay violencia intrafamiliar, violencia callejera, todo lo que ustedes estaban diciendo allí en el set. Todo eso existe en este país. Pero la paz laboral, en cierta forma, está garantizada, está controlada en la República Dominicana. Si no se quiere deteriorar ese clima, y lo que se quiere es pasar a una situación de confrontación por la actitud que estamos viendo en los empresarios. Entonces, nada más tienen que venir con algo como que se le ocurra desconocer esa aprobación que se ha hecho. Hay que entenderlo, quien más tiene en una situación de confrontación es quien más pierde. Usted está hablando allí de Libia, de Irak, de todos esos pueblos que estuvieron tranquilos durante años, mediante procesos que se decían están gobernados por dictadores. Ok, pero se mantenía controlado ese mundo en relativa paz. Cuando usted lo desató sin tener preparada ninguna estrategia para responder, ahora todo el mundo está en zozobra y no encuentra cómo controlarlo, ¿verdad? Entonces, así pasa, así podría pasar en este país si cuestiones como ese acuerdo salarial de mayoría se desconocen. De mayoría con apoyo gubernamental, estamos hablando. A la calle. Entonces el gobierno no puede desautorizarse a sí mismo, porque nosotros lo que apoyamos fue una propuesta gubernamental, la asumimos, no la nuestra. De manera que los patronos no pueden decir bajaron un 10%. No impusieron la de los sindicatos. No, nosotros accedimos a repartir. En proporción, ellos un 5 y ellos un 5. No, bajaron un 20 y bajaron un 25 y después bajaron un 20. O sea, ellos bajaron un 10. No, de 30 a 25, sí, 10%. Ustedes fueron más, ¿verdad que sí? Entonces, aquí le están pidiendo al empresariado que suba 5 puntos. Exactamente. Las palabras están dichas, don Pepe, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nosotros esperamos tener en algún momento a la parte del empresariado también que pueda venir a plantear su punto de vista, mientras la Confederación y todos estaremos atentos a si se va a publicar algo en los próximos 15 días por parte del Ministerio de Trabajo a esta respuesta. Ha sido este diálogo urgente con el señor Pepe Abreu, quien es pues el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Nosotros vamos ahora a conectar con nuestros auspiciadores. Tenemos más contenido tras la pausa.